En primer lugar, la Secretaría que está a mi cargo trabaja sobre todo los mecanismos de prevención, es decir, no tenemos relación con narcotráfico, pero no me inhibo para comentar como ciudadano al que le preocupa este tema, dar una opinión dentro del marco del respeto y de la preocupación que genera a cualquier ciudadano que está observando esto. En primer lugar, me llama mucho la atención la situación de la provincia de Santa Fe porque es una provincia que no tiene límites con el exterior. Esto es muy llamativo, porque cuando tenemos fronteras y fronteras que no obstruyen, frontera seca, frontera de montaña, uno puede pensar de que el narcotráfico le resulta mucho más fácil el transporte, el traslado de la carga a comercializar, ¿no? Si uno piensa en Jujuy, en Salta, en Formosa, en La Rioja, en donde tenemos fronteras fácilmente atravesables, pero pensar en una provincia que está en el centro de la región centro y que tiene esta problemática, bueno, hay que pensar cuál fue el desarrollo de la política preventiva respecto de esto. Esto no nació espontáneamente allí, eso por un lado. Y por otro lado, hay dos cuestiones. Tanto el narcotráfico como el consumo de sustancias no reconoce idiomas, fronteras, religiones, edades, posiciones sociales y tampoco la posición que tiene el individuo dentro de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no están exentos del acceso y de la conversión a consumidor en cualquiera de sus características o de la dependencia de una sustancia, cualquier persona que viva en este planeta. Entonces estoy hablando de que acá no hay respeto por religión, edades, idiosincrasia, idioma, no la hay. Entonces, si a mí me dicen, bueno, tal persona que ocupa tal cargo dentro de la sociedad consume, no me va a sorprender. No me va a sorprender. No, es más, yo creo que a mí no me sorprende porque estoy metido en este tema. Ojalá que siga sorprendiendo a la mayoría de la sociedad con la intención de que uno reaccione frente a esto. Yo no quiero que mi hijo tenga, por ejemplo, en su estructura de enseñanza, alguien que le transmita una cultura canábica, ¿no? Por ejemplo. Y cuando uno anda en las escuelas, en las universidades, expone sobre esta temática, uno tiene en el público oyente a veces profesores de distintas carreras y de distintas temáticas que hacen una encendida defensa sobre determinadas cuestiones relacionadas con el consumo, en este caso de cannabis. Nos pasó en La Pampa. Estábamos en el Congreso Internacional y un docente de biología explicó las bondades del cannabis y otra participante en la misma mesa tuvo una reacción muy exasperada. Era una señora abogada que tenía 4 hijos y uno de esos hijos dependiente absoluto del consumo de marihuana. Entonces le decía que no entendía cómo un conocedor de los prejuicios que generaba la marihuana estaba haciendo una promoción de esto. Y esto no es ponerse en una figura rígida o que uno se va a poner va a ser más papista que el Papa. No, de ninguna manera. Uno piensa en el fenómeno salud y cómo la capacidad productiva que tiene una persona disminuye estrepitosamente frente al consumo de cualquier sustancia psicoactiva. Entonces, hoy está muy en boga en los análisis estadísticos y epidemiológicos hablar de años relacionados a la discapacidad. Años de vida relacionados a la discapacidad. ¿Qué significa esto? Cómo una discapacidad en una persona joven genera un daño estrepitoso, cuando ese daño uno lo podría esperar por una cuestión vital en años avanzados de la vida. Para poder traducir y que esto se comprenda bien, el ACV era una cuestión rarísima en un joven, excepto que fuera por un aneurisma que se rompía, ¿no? Y hoy tenemos accidentes cerebrovasculares en personas menores de 30 años, producto del consumo de cocaína, de anfetaminas, de metanfetaminas, de alcohol. Entonces la pregunta es, ¿vamos a promocionar el uso de esto?
vamos a permitirlo, vamos a esperar que un joven de 30 años o de 20 años que debe andar corriendo gustosamente por la vida, lo vamos a tener en la guardia del hospital y relacionarlo con años de vida asociados a discapacidad. La verdad que me parece que nadie quiere coartar la libertad de nadie, pero es responsabilidad del Estado advertir por lo menos a la población de que hay una cuestión en la que hay que ser muy cauteloso a la hora de dar una opinión, sabiendo de que para dar una opinión hay que tener herramientas de conocimiento respecto de qué es lo que se está pretendiendo defender.